¿Alguna vez has sentido que el peso de tu apellido y de las expectativas ajenas era tan asfixiante que la única forma de volver a respirar era convertirse en otra persona, en alguien que nadie conociera? A veces, el destino juega cartas extrañas y nos empuja hacia caminos embarrados y oscuros, solo para mostrarnos que la luz más brillante se esconde en los lugares más humildes. Fue precisamente esa desesperación silenciosa la que llevó a Alejandro de Velasco, el cuarto duque de Santillana, a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre en una noche de tormenta que parecía querer borrar el mundo entero. Alejandro lo tenía todo: tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cofres llenos de oro heredado de generaciones de aristócratas, y un palacio en la capital donde las fiestas nunca terminaban. Pero su alma estaba vacía, seca como un pozo olvidado en medio del desierto. A sus 32 años, estaba rodeado de gente, pero se sentía más solo que un náufrago en medio del océano. Las mujeres que se le acercaban solo veían en él un título nobiliario, una llave maestra para abrir las puertas de la alta sociedad y asegurar su futuro con sedas y joyas. Los hombres solo buscaban su influencia política o préstamos que jamás pensaban devolver. La hipocresía era el aire que respiraba a diario, y ese aire se estaba volviendo tóxico. Aquella tarde, huyendo de una cacería organizada en su honor, donde las risas falsas y los halagos vacíos le habían provocado náuseas, Alejandro espoleó a su caballo negro, Tormenta, alejándose de su comitiva, adentrándose en los bosques prohibidos del Valle de las Sombras, sin imaginar que una tormenta feroz estaba a punto de desatarse, no solo en el cielo, sino en su propio corazón. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de aquel lujo sofocante, en una vieja propiedad conocida como la Hacienda de los Olivos Caídos, Clara Valdés luchaba contra una gotera persistente que amenazaba con inundar la única habitación habitable de la casa grande. Clara tenía 25 años y unas manos que conocían el trabajo duro desde que el sol salía hasta que la luna reclamaba el cielo. Sus ojos, de un color miel profundo y melancólico, habían visto demasiadas despedidas y muy pocas bienvenidas. Hacía 3 años que había enterrado a su padre, un hombre bueno pero ingenuo que había perdido casi toda la fortuna familiar en malos negocios y en confiar en las personas equivocadas. Lo único que le quedaba a Clara era aquella hacienda que se caía a pedazos, unas pocas gallinas, un huerto que apenas daba para comer y una deuda impagable con el banco de la ciudad, una deuda que pendía sobre su cabeza como una espada afilada lista para caer en cualquier momento. La gente del pueblo cercano la llamaba la orgullosa de la colina, porque a pesar de sus vestidos remendados y sus botas gastadas, Clara caminaba con la cabeza alta y rechazaba cualquier limosna. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie se molestaba en preguntar, era que su orgullo era lo único que le quedaba, la única barrera entre ella y la desesperación absoluta. Clara odiaba a los aristócratas con una pasión que le quemaba las entrañas, culpaba a la nobleza corrupta y a los banqueros sin escrúpulos de la ruina de su padre, de la tristeza que se lo llevó a la tumba antes de tiempo. Se había jurado a sí misma que levantaría esa hacienda con sus propias manos, sin deberle nada a ningún hombre rico, sin depender de nadie más que de su propio sudor y sus propias lágrimas. La lluvia comenzó a caer con una violencia repentina, como si el cielo se hubiera rasgado por la mitad. Los truenos sacudían los cimientos de la vieja casa señorial, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Clara suspiró, apartándose un mechón de cabello castaño que se le pegaba a la frente por la humedad. Colocó otro cubo bajo la gotera del techo, escuchando el ritmo monótono del agua al caer. Plic, plac, plic, plac. Era la banda sonora de su vida solitaria. Se dirigió a la cocina para preparar un té de hierbas, buscando un poco de calor para sus huesos cansados. No esperaba a nadie.
Nadie subía a la hacienda de los Olivos Caídos, y menos con aquel tiempo infernal. Por eso, cuando escuchó golpes desesperados en la puerta principal, golpes pesados y urgentes que apenas se oían por encima del rugido del viento, su corazón dio un vuelco. El miedo, ese viejo compañero, se instaló en su garganta. ¿Quién podría ser a esas horas? ¿Acaso eran los cobradores del banco que venían a echarla a la calle sin piedad? ¿O tal vez algún bandido aprovechando la tormenta para buscar refugio y robar lo poco que tenía? Clara agarró el viejo atizador de hierro de la chimenea, sintiendo el metal frío contra su palma, y caminó despacio hacia la entrada, con el pulso acelerado golpeándole las sienes. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, solo unos segundos, para darles una cálida bienvenida al canal Amor y Romance de Época. Saben que mi corazón se llena de alegría cada vez que los veo por aquí, listos para sumergirse en otra historia de pasión y destino. Hoy les traigo un relato muy especial, uno de esos que nos hacen soñar con que el amor verdadero puede esconderse detrás de las apariencias más inesperadas. Pero antes de continuar, me encantaría saber desde qué parte del mundo me están escuchando en este momento. ¿Es de día o de noche allí? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. La historia de hoy nos lleva a un valle olvidado, donde la lluvia lava las mentiras y deja al descubierto la verdad de las almas. Es una historia sobre dos mundos que chocan, sobre el orgullo y el prejuicio, y sobre cómo, a veces, necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Así que acomódense, preparen su bebida favorita y acompáñenme, porque la puerta está a punto de abrirse y nada volverá a ser igual para Clara ni para el hombre misterioso que golpea con fuerza en medio de la tormenta. Si eres nuevo por aquí y te apasionan estas historias llenas de emoción y giros del destino, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquí, las emociones son siempre reales. Clara respiró hondo, armándose de valor, y abrió la pesada puerta de roble apenas unos centímetros. El viento empujó la madera con fuerza, casi tirándola al suelo, y una ráfaga de lluvia helada le golpeó el rostro. Allí, en el umbral, iluminado apenas por los relámpagos que cruzaban el cielo negro, había un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Estaba cubierto de barro de la cabeza a los pies. Su ropa, que alguna vez pudo haber sido de buena calidad, estaba rasgada y empapada, irreconocible. El cabello oscuro se le pegaba al cráneo y el agua le corría por la cara, dificultando ver sus rasgos. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Clara. Ojos oscuros, casi negros, que brillaban con una mezcla de agotamiento, dolor y una extraña súplica. No parecía un bandido, ni un cobrador. Parecía un alma perdida. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. Su caballo se había asustado con un rayo cercano, encabritándose y lanzándolo por un barranco lleno de zarzas y piedras antes de huir despavorido hacia el bosque. Había caminado kilómetros bajo el diluvio, con el tobillo palpitando de dolor y el orgullo hecho añicos, hasta ver la tenue luz de aquella casa en la colina. Cuando la puerta se abrió y vio a aquella mujer con el atizador en la mano y la mirada fiera de una leona protegiendo su guarida, sintió algo que no había sentido en años: vulnerabilidad. ¿Qué quiere?, preguntó Clara, gritando para hacerse oír por encima del viento, sin bajar el atizador ni un centímetro. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos miel no mostraban debilidad. Alejandro intentó hablar, pero el frío le había entumecido los labios. «Por favor», logró articular con voz ronca. «Mi caballo me tiró. Estoy herido. Solo necesito un lugar seco. Solo por esta noche». Clara lo examinó rápidamente. No llevaba armas visibles. Estaba temblando violentamente, sus labios estaban azules. Si lo dejaba fuera, moriría de hipotermia antes del amanecer, y aunque Clara desconfiaba del mundo entero, su corazón no era de piedra. «Entre rápido»,
antes de que el viento arranque la puerta, ordenó haciéndose a un lado. Alejandro tropezó hacia el interior, dejando un rastro de agua y barro sobre las baldosas desgastadas del vestíbulo. Clara cerró la puerta con un golpe seco y pasó el cerrojo, dejando la tormenta fuera. El silencio repentino en el interior de la casa fue abrumador. Solo se oía la respiración agitada de él y el goteo de su ropa sobre el suelo. A la luz de las velas del vestíbulo, Clara pudo verlo mejor. Era alto, de hombros anchos, aunque ahora estaba encorvado por el dolor. A pesar de la suciedad y los rasguños en su mejilla, tenía un rostro que llamaba la atención, rasgos fuertes, una mandíbula cuadrada y una nariz recta. Pero Clara no tenía tiempo para admirar la belleza masculina. Si intenta algo, no dudaré en usar esto, advirtió, levantando el atizador. Alejandro soltó una risa débil, sin humor, que terminó en una tos seca. Señorita, apenas puedo mantenerme en pie. No soy una amenaza para nadie, se lo aseguro. Hizo una mueca de dolor al intentar apoyar el peso en su pie izquierdo. Clara notó el gesto y su expresión se suavizó mínimamente. Siéntese ahí, en ese banco. Voy a traer toallas y algo para limpiar esas heridas. Y no se mueva. Clara desapareció por el pasillo y Alejandro se dejó caer pesadamente en el banco de madera vieja. Cerró los ojos y suspiró. Estaba en una casa desconocida, sucio, herido y a merced de una mujer que lo miraba como si fuera un perro sarnoso. Y sin embargo, por primera vez en su vida, se sintió extrañamente aliviado. Allí nadie sabía que él era el duque de Santillana. Nadie esperaba que hiciera una reverencia perfecta o que hablara de política. Para esa mujer, él era solo un hombre empapado que necesitaba ayuda. Esa anonimidad era embriagadora. Cuando Clara regresó, traía un montón de toallas ásperas, un cuenco con agua caliente y un frasco de alcohol. También traía ropa seca, unos pantalones de trabajo viejos y una camisa de lino gruesa que habían pertenecido a su padre. Quítese esa ropa mojada o enfermará de los pulmones. Puede ponerse esto. Era de mi padre. Le quedará un poco grande, pero es mejor que estar mojado, dijo ella, dejando las cosas sobre una mesa cercana. Se dio la vuelta para darle privacidad, pero se mantuvo alerta, escuchando cada movimiento. Alejandro se quitó con dificultad la chaqueta rasgada, que en realidad era una prenda de terciopelo finísimo, hecha a medida por el mejor sastre de la capital, pero que ahora parecía un trapo viejo. Se despojó de la camisa de seda, las botas de cuero italiano arruinadas por el barro. Se vistió con la ropa sencilla del padre de Clara. La tela era rasposa contra su piel acostumbrada a la suavidad, pero olía a lavanda y a limpio. Se sentía real. Ya puede voltearse, dijo él. Clara se giró y se quedó momentáneamente sin aliento. Sin la capa de barro y con la ropa sencilla, el extraño parecía transformarse. Parecía un hombre de la tierra, fuerte y robusto. ¿Cómo se llama?, preguntó ella, cruzándose de brazos, intentando mantener la distancia emocional. Alejandro dudó un segundo. Si decía Alejandro de Velasco, ella podría reconocer el apellido. Los Velasco eran dueños de la mitad de la provincia, y algo en la mirada de ella, en la austeridad de la casa, le decía que no recibiría bien a un duque. Además, quería mantener esa sensación de libertad, de ser nadie. Alex mintió, usando el diminutivo que solo su madre usaba cuando era niño. Me llamo Alex, y soy un viajero. Buscaba trabajo en las granjas del norte cuando me sorprendió la tormenta. La mentira salió de sus labios con una facilidad pasmosa. Clara lo estudió con esos ojos color miel que parecían ver hasta el fondo del alma. ¿Trabajo? No parece que tenga manos de trabajador, Alex, observó ella mirando sus manos. Aunque estaban sucias, no tenían los callos gruesos de quien labra la tierra. Alejandro sintió un sudor frío. Tenía que ser más convincente. Era escribano. Llevaba las cuentas en una tienda de la ciudad.
Pero el negocio cerró y tuve que buscarme la vida. No tengo miedo al trabajo duro, señorita, aunque mis manos no lo demuestren todavía. Clara pareció aceptar la explicación, aunque la duda seguía flotando en el aire. Yo soy Clara, esta es mi casa, y no tengo dinero para pagar trabajadores, así que si pensaba pedir limosna o empleo aquí, ha tocado la puerta equivocada. La amargura en su voz era palpable. Alejandro sintió una punzada de curiosidad y compasión. ¿Vive sola aquí? ¿En una casa tan grande?, preguntó mirando a su alrededor. Las paredes tenían manchas de humedad, los muebles eran escasos y viejos, pero había una dignidad en el lugar, un intento desesperado por mantener el orden en medio de la decadencia. Vivo sola y me las arreglo sola, respondió ella cortante. Ahora déjeme ver ese tobillo. Se arrodilló frente a él, sin ninguna ceremonia, y tomó su pie herido entre sus manos. Sus manos eran cálidas y fuertes. Alejandro sintió una corriente eléctrica subir por su pierna al contacto con su piel. Nunca una mujer lo había tocado así, con tanta naturalidad, sin dobles intenciones, simplemente para curar. Clara examinó la hinchazón. No está roto, solo torcido. Pero no podrá caminar bien en unos días. Tendrá que quedarse quieto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. Estaban tan cerca que Alejandro podía ver las pequeñas motas doradas en el iris de ella y oler el aroma a lluvia y jabón casero que desprendía su cabello. No puedo pagarle por su hospitalidad, Clara, dijo él suavemente, sintiéndose culpable por ser uno de los hombres más ricos del país y estar allí, fingiendo ser un pobre diablo. Perdí mi bolsa con las pocas monedas que tenía cuando caí del caballo. Clara suspiró y se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. No le he pedido dinero. No soy tan cruel como para echar a un herido a la tormenta, por muy pobre que yo sea. Puede dormir en el sofá de la sala, cerca de la chimenea. Es el lugar más cálido. Pero mañana, si la tormenta ha pasado, tendrá que irse. No puedo permitirme alimentar a otra boca. Alejandro asintió. Lo entiendo. Gracias. Es usted muy generosa. Clara soltó una risa seca. No soy generosa, Alex. Solo soy práctica. Si se muere en mi puerta, tendría que cavar la tumba yo misma, y la tierra está demasiado mojada para eso. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Voy a traerle un poco de sopa. No es mucho, solo verduras y agua, pero le calentará el estómago. Mientras ella se alejaba, Alejandro se recostó en el respaldo del banco, aturdido. Aquella mujer era fascinante, dura como el acero, pero capaz de curar a un extraño, y su franqueza... Dios, qué refrescante era su franqueza. Nadie le hablaba así al duque de Santillana. Todos medían sus palabras, endulzaban sus frases. Ella le había dicho básicamente que lo salvaba para no tener que enterrarlo. Sonrió para sus adentros, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro cansado. Alex, susurró, probando su nuevo nombre. Solo Alex, el escribano desempleado. Clara regresó con un plato de sopa humeante y un trozo de pan duro. Coma, necesita fuerzas. Alejandro tomó el plato con manos temblorosas. El primer bocado le supo a gloria. No era un banquete de faisán y vino caro. Era una sopa simple, casi sosa, pero estaba hecha con cuidado. Comió con un hambre voraz que no sabía que tenía. Clara se sentó en una silla frente a él, observándolo comer en silencio, con el atizador todavía cerca de su mano. La desconfianza no había desaparecido del todo. ¿Hacia dónde se dirigía?, preguntó ella de repente, rompiendo el silencio que solo interrumpía el crujir de la madera en la chimenea. Alejandro tragó el trozo de pan y pensó rápido. Hacia el norte. Escuché que en Puerto Gris hay barcos que necesitan tripulación. Pensé que tal vez el mar sería más amable que la tierra. Era una mentira improvisada, pero sonaba romántica y desesperada, adecuada para el personaje que estaba construyendo.
Clara asintió lentamente. El mar. Mi padre siempre quiso ver el mar. Decía que el horizonte infinito te limpia los problemas. Murió sin verlo. Había una tristeza tan profunda en su voz que a Alejandro se le encogió el corazón. ¿Qué le pasó a su padre?, se atrevió a preguntar. Clara se tensó. Su mirada se endureció. Confió en la gente equivocada. Creyó en las promesas de un noble que le aseguró que invertir en unas minas sería el futuro. El viejo duque de Santillana y sus socios lo convencieron. Mi padre puso todo lo que teníamos. Las minas estaban vacías. El duque se lavó las manos. Dijo que eran riesgos del negocio. Mi padre perdió todo su dinero y luego perdió la salud por la angustia. Murió de un ataque al corazón hace 3 años, dejando solo deudas y esta casa que se cae a pedazos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El viejo duque de Santillana. Su padre. Su propio padre había sido el artífice de la ruina de esta mujer. La sopa se le revolvió en el estómago. Sabía que su padre había sido un hombre de negocios implacable, a menudo cruel, pero tener a una de sus víctimas frente a él, viendo el dolor en sus ojos, era insoportable. Él era el hijo del hombre que había destruido la vida de Clara. Él era la encarnación de todo lo que ella odiaba. El impulso de confesar, de pedir perdón, de decirle, yo soy el hijo de ese hombre, y puedo pagarte todo lo que te robó, puedo arreglar esto ahora mismo, fue abrumador, pero se mordió la lengua. Si le decía quién era, ella lo echaría a la tormenta, o peor, lo miraría con odio, y por alguna razón que no alcanzaba a comprender, la idea de que Clara lo odiara le resultaba aterradora. Quería que ella lo viera a él, a Alex, no al título, no a los pecados de su padre. Lo siento mucho, Clara, dijo, y esta vez no había ni una pizca de mentira en su voz. Los ricos a veces no ven el daño que causan desde sus torres de marfil. Clara lo miró sorprendida por la intensidad de su tono. No, no lo ven. Para ellos somos números, hormigas. Por eso aprendí a no depender de nadie, a no creer en promesas bonitas. Se levantó bruscamente, como si hubiera hablado demasiado. Termine su sopa. Le traeré unas mantas. Mañana, si el tobillo le permite caminar, le indicaré el camino más corto hacia la carretera principal. Alejandro se quedó solo en la sala, mirando las llamas danzar en la chimenea. La culpa le pesaba en los hombros más que el cansancio. Estaba atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido, y ahora el destino le había añadido un nudo gordiano. Estaba bajo el techo de una mujer a la que su familia había arruinado. Se prometió a sí mismo que haría algo. No podía revelar su identidad todavía, pero la ayudaría. Arreglaría lo que pudiera. Usaría sus manos, no su dinero, para devolverle algo de dignidad a esa casa y a esa mujer. Esa noche, Alejandro durmió en el viejo sofá hundido, envuelto en mantas que olían a naftalina. Fuera, la tormenta rugía como una bestia herida, pero dentro, por primera vez en años, Alejandro soñó con cosas sencillas. Campos verdes, manos trabajadoras y unos ojos color miel que lo miraban sin juzgarlo. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por las rendijas de las contraventanas. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante. Alejandro se despertó con el cuerpo dolorido, el tobillo palpitando. Intentó levantarse, pero un gemido se le escapó de los labios. Clara apareció en el umbral de la sala, llevando una cesta con huevos frescos. Llevaba el cabello recogido en una trenza desordenada y un vestido de algodón gris, sencillo y remendado, pero a los ojos de Alejandro, parecía una reina. ¿Cómo está el pie?, preguntó ella, dejando la cesta sobre la mesa. Duele, admitió él, pero creo que podré irme si consigo un bastón. Clara lo miró y negó con la cabeza. No llegará ni al portón de entrada con ese pie así. Está morado e hinchado como un melón. Suspiró, una mezcla de resignación y molestia. Mire, Alex,
No puedo tenerlo aquí sin hacer nada, pero tampoco puedo echarlo si no puede caminar. El granero necesita reparaciones urgentes. El tejado tiene goteras y las vallas del huerto están caídas. Dijo que era escribano, pero ¿sabe usar un martillo? ¿Sabe clavar un clavo sin golpearse el dedo? Alejandro vio la oportunidad. Era su oportunidad de redención, su oportunidad de quedarse un poco más en ese extraño paraíso de honestidad brutal. Mi padre, antes de ser escribano, ayudaba a mi padre en su taller. Sé usar herramientas. Puedo arreglar el tejado. Puedo arreglar las vallas. Déjeme quedarme hasta que mi pie sane. Trabajaré por mi comida y mi alojamiento. No le costaré ni una moneda. Clara lo evaluó, mordiéndose el labio inferior. Necesitaba ayuda desesperadamente. La hacienda se le caía encima, y ella sola no daba abasto. Ese hombre, Alex, parecía educado, aunque un poco inútil físicamente por ahora, pero tenía una sinceridad en la mirada que la desarmaba. Y si era honesta consigo misma, la idea de volver a estar completamente sola en esa casa grande le resultaba de repente un poco más pesada que antes. «Está bien», dijo finalmente, señalándolo con el dedo. «Se queda. Pero dormirá en el granero una vez que pueda caminar hasta allí, y trabajará duro. Aquí no hay lugar para holgazanes. Si veo que no sirve para el trabajo, se va, cojo o no cojo. Trato hecho». Alejandro sonrió, una sonrisa radiante y encantadora que hizo que Clara parpadeara, confundida por la repentina calidez que sintió en el pecho. «Trato hecho, Clara. Le prometo que dejaré esta hacienda mejor de lo que la encontré». Clara asintió bruscamente y se dio la vuelta para ocultar el rubor que le subía por las mejillas. «No prometa cosas que no sabe si puede cumplir, escribano. Ahora coma algo. Tenemos mucho que hacer». Mientras ella se alejaba, Alejandro miró sus manos, manos de duque, manos que nunca habían conocido el callo del trabajo duro. Iba a ser difícil, iba a doler. Pero por primera vez en su vida, tenía un propósito. Iba a salvar la hacienda de los olivos caídos, y tal vez, en el proceso, salvaría su propia alma. Lo que Alejandro no sabía era que el destino tenía planes mucho más complicados. Mientras él desayunaba pan duro y soñaba con ser un simple trabajador, en la ciudad, su desaparición ya estaba causando revuelo. Los guardias del ducado comenzaban a peinar los bosques, y Clara estaba empezando a notar detalles en Alex que no encajaban, la forma en que comía, con una elegancia innata, la forma en que hablaba, con palabras demasiado cultas para un simple escribano de tienda. El misterio estaba servido, y en el Valle de las Sombras, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Alejandro. Su tobillo tardó 3 días en deshincharse lo suficiente como para permitirle cojear sin gritar. Durante esos 3 días, postrado en el sofá, observó a Clara. La vio luchar contra la casa. La vio cargar leña que pesaba demasiado para sus brazos delgados. La vio alimentar a las gallinas con una ternura que contrastaba con su dureza habitual. La vio por las noches, sentada a la mesa de la cocina, haciendo cuentas en un cuaderno viejo, con el ceño fruncido y una expresión de angustia que le rompía el alma. Eran las malditas deudas que su padre había creado. Alejandro quería gritarle que él podía pagarlo todo con lo que llevaba en el bolsillo de un chaleco que había dejado en su palacio. Pero tenía que mantener el personaje, así que se dedicó a ser el mejor Alex posible. Pelaba patatas, limpiaba verduras, intentaba remendar alguna silla vieja con las herramientas que Clara le traía. Y hablaban. Al principio eran frases cortas y funcionales, pero poco a poco las conversaciones se alargaron. «¿Nunca pensaste en irte de aquí, Clara?», le preguntó una tarde mientras desgranaban guisantes. «Vender todo e irte a la ciudad». Ella lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. «Esta es mi tierra, Alex.
Mi abuelo construyó esta casa piedra a piedra. Mi madre plantó esos rosales que ahora están salvajes. Mis recuerdos están aquí. Si me voy, ¿qué soy? Solo una mujer pobre más en una ciudad que no le importa a nadie. Aquí al menos soy Clara Valdés, dueña de mi destino, aunque mi destino sea una ruina. La pasión en su voz conmovió a Alejandro. Él tenía castillos y palacios que no significaban nada para él. Ella tenía una ruina que era su todo. Empezó a entender el valor de las raíces, algo que él, paradójicamente, nunca había tenido a pesar de su linaje. Al cuarto día, Alejandro se puso de pie, tomó un bastón improvisado con una rama de roble y salió al patio. El aire fresco le llenó los pulmones. La hacienda, a la luz del día, estaba en peor estado de lo que imaginaba. El granero tenía agujeros por los que se veía el cielo. Las cercas estaban podridas. El jardín era una selva, pero tenía potencial. Se podía ver la belleza antigua de la arquitectura, la nobleza de la tierra. Alejandro se arremangó la camisa prestada. «Manos a la obra, duque», se dijo a sí mismo con ironía. «Vamos a ver de qué estás hecho». Empezó por el gallinero. Era un trabajo sucio y desagradable. Tuvo que sacar paja podrida, arreglar maderas astilladas, pelear con un gallo que parecía odiar su existencia. Terminó el día sudado, con las manos llenas de ampollas y un dolor de espalda que nunca había conocido. Pero cuando Clara salió al atardecer y vio el gallinero limpio y la puerta reparada, su expresión de sorpresa valió cada segundo de dolor. «Lo has arreglado», dijo ella, pasando la mano por la madera nueva que él había encontrado en el cobertizo. Pensé que te rendirías a la media hora». Alejandro se secó el sudor de la frente con el antebrazo. «Le dije que cumpliría mi parte del trato, Clara. No soy un holgazán». Clara lo miró, y por primera vez Alejandro vio respeto en sus ojos. No el respeto falso de la corte, sino el respeto de un igual a otro. «Gracias, Alex. Buen trabajo». Esa noche la cena fue un poco más abundante. Clara había matado una de las gallinas viejas e hizo un guiso. Comieron con apetito, y el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino compañero. Alejandro miró sus manos. Estaban rojas, arañadas. Una uña estaba negra por un golpe de martillo. Eran las manos más feas que había tenido nunca, y sin embargo, se sentía inmensamente orgulloso de ellas. Pero la paz es frágil en el Valle de las Sombras. Una semana después de su llegada, mientras Alejandro estaba subido en el tejado del granero, luchando con unas tejas rebeldes, vio un carruaje negro subiendo por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Un carruaje elegante, con el escudo del banco pintado en la puerta. El corazón se le heló. Sabía quiénes eran, y sabía que Clara estaba abajo, en el huerto, indefensa. Bajó de la escalera lo más rápido que su tobillo le permitió y corrió, cojeando, hacia la entrada de la casa. Clara ya estaba allí, de pie frente a la puerta, pálida como un fantasma, limpiándose las manos llenas de tierra en el delantal. Del carruaje bajó un hombre bajo y regordete, vestido con un traje caro pero mal ajustado, con una sonrisa untuosa que no llegaba a sus ojos fríos. Era don Evaristo, el gerente del banco local, y uno de los hombres más despreciables que Alejandro conocía de oídas, aunque nunca habían tratado personalmente. «Señorita Valdés, qué placer verla», dijo Evaristo, con una voz que sonaba como aceite rancio. «Aunque veo que la propiedad no mejora. Una lástima, una verdadera lástima». Clara alzó la barbilla, adoptando esa postura de dignidad herida que Alejandro empezaba a admirar tanto. «Señor Evaristo, no lo esperaba hasta fin de mes. Aún no tengo la cuota completa». Evaristo chasqueó la lengua, fingiendo tristeza. «Ah, Clara, Clara. Los plazos son los plazos, y me temo que mis superiores en la capital se están impacientando. El duque, bueno, los inversores, quieren resultados. Esta tierra es valiosa, no por la casa, sino por el agua que corre bajo ella.
Si no puede pagar hoy la mitad de los atrasos, me temo que tendré que iniciar el proceso de embargo, mañana mismo. Embargo. La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Clara se tambaleó ligeramente, pero se mantuvo firme. No pueden hacer eso. Necesito más tiempo. La cosecha de otoño. Evaristo la interrumpió con un gesto despectivo. La cosecha no cubrirá ni los intereses, querida. Se acabó el tiempo. O paga ahora o se va. Fue entonces cuando Alejandro, olvidando su papel, olvidando que era Alex el escribano, dio un paso adelante, interponiéndose entre Clara y el banquero. Su postura cambió. Ya no era el trabajador cojo, era el duque de Santillana, erguido, imponente, con una autoridad natural que emanaba de cada poro de su piel. «Creo que ha escuchado a la señorita», dijo Alejandro, con una voz gélida y cortante, una voz de mando que hizo que Evaristo retrocediera un paso instintivamente. «Ella dijo que necesita tiempo, y usted le dará ese tiempo». Evaristo lo miró parpadeando, confundido por la arrogancia de ese hombre vestido con harapos. «¿Y quién es usted, si puede saberse? ¿El nuevo mozo de cuadra?» Alejandro lo fulminó con la mirada. «Soy quien le dice que se largue de esta propiedad ahora mismo si no quiere que lo saque a patadas». La amenaza fue tan real, tan palpable, que Evaristo tragó saliva. Pero luego, el banquero recuperó su compostura, riendo nerviosamente. «Vaya, vaya, Clara, te has buscado un perro guardián. Muy bien, me iré, pero volveré mañana con el alguacil, y entonces ni tú ni tu perro podrán detenerme. Tienes 24 horas, Clara. Disfruta tu última noche en los Olivos Caídos». Evaristo subió al carruaje y dio la orden de partir, dejando una nube de polvo y desesperación tras de sí. Clara se quedó mirando el carruaje alejarse, y luego sus hombros se hundieron. La fuerza la abandonó de golpe. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Un sonido desgarrador que partió el alma de Alejandro en dos. Él se acercó y, sin pensarlo, la envolvió en sus brazos. Ella no se resistió. Se aferró a su camisa sucia, llorando contra su pecho, descargando años de miedo y soledad. «Se acabó, Alex, se acabó todo. No tengo el dinero. Mañana me quitarán todo». Alejandro acarició su cabello, sintiendo su propio corazón latir con una determinación feroz. No, no se había acabado. Él no lo permitiría. Tenía que salvarla. Pero para salvarla, tendría que hacer lo único que temía. Tendría que dejar de ser Alex y volver a ser el duque. Tendría que ir a la ciudad, revelar su identidad, pagar la deuda y perderla. Porque en el momento en que ella supiera quién era, el encanto se rompería. Ella odiaba a los nobles. Ella odiaba al duque de Santillana. «No te quitarán nada, Clara, te lo prometo», susurró él en su oído. Clara levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y lo miró con una mezcla de gratitud y escepticismo. «¿Cómo puedes prometer eso? No tienes nada, Alex. Eres tan pobre como yo». Alejandro sonrió tristemente. «A veces, los pobres tenemos recursos que los ricos ignoran. Confía en mí». Ella lo miró, y en ese momento, bajo la luz dorada de la tarde, algo cambió entre ellos. La desesperación dio paso a una intimidad profunda. Clara se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba sola frente al abismo. Y Alejandro se dio cuenta de que estaba dispuesto a quemar su propio mundo con tal de proteger el de ella. La noche cayó sobre la hacienda de los Olivos Caídos no como un manto de paz, sino como una losa pesada y asfixiante. El viento había dejado de rugir, pero el silencio que lo reemplazó era aún más aterrador, cargado con la amenaza invisible del amanecer y lo que éste traería consigo. Dentro de la casa,
La única luz provenía de las brasas agonizantes en la chimenea, que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes desgastadas, sombras que parecían espectros del pasado venidos para presenciar la caída final de la última Valdés. Clara estaba sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas contra el pecho, mirando el fuego con ojos secos. Ya no le quedaban lágrimas. Había llorado toda su rabia, todo su miedo, y ahora solo quedaba un vacío inmenso, una resignación fría que se instalaba en sus huesos. A su lado, Alejandro, o Alex como ella lo conocía, mantenía una vigilia silenciosa. Él no la tocaba, pero su presencia era sólida y reconfortante, un ancla en medio de la marea negra que amenazaba con arrastrarla. Alejandro observaba el perfil de Clara, iluminado tenuemente por el resplandor naranja, y sentía una opresión en el pecho que nada tenía que ver con sus costillas magulladas. Era la culpa, sí, pero también era algo más, algo nuevo y aterradoramente poderoso. La necesidad absoluta de protegerla, no como un deber noble, sino como una necesidad vital, como si su propia existencia dependiera de que ella siguiera sonriendo. ¿En qué piensas?, preguntó Clara de repente, su voz ronca, rompiendo el silencio. No lo miró. Siguió con la vista fija en las llamas. Alejandro tardó un momento en responder, midiendo sus palabras con el cuidado de un artificiero. Pienso en que el fuego, aunque parezca destructivo, a veces es necesario para limpiar el terreno y permitir que crezca algo nuevo, dijo suavemente. Clara soltó una risa amarga. Bonitas palabras de escribano, pero mañana, el fuego que vendrá no será para limpiar, será para destruir. Me quitarán la casa, Alex, me quitarán la tierra, y no sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo en otro lugar. Siento que mis raíces están tan profundamente enterradas en este suelo que, si me arrancan, simplemente me secaré y moriré. Giró la cabeza entonces y lo miró, y la vulnerabilidad en su expresión golpeó a Alejandro con la fuerza física de un golpe. Dijiste que tenías un plan. Dijiste que confiara en ti. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre sin dinero, un viajero perdido, detener a un banco entero? ¿Vas a luchar contra ellos con ese bastón de roble? Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando esas manos que ahora estaban ásperas y marcadas por el trabajo de la semana. No voy a luchar con palos, Clara. Voy a luchar con algo más fuerte. Deudas antiguas y favores olvidados. La mentira se formó en sus labios, fluida y necesaria. En la ciudad, antes de que mi vida cambiara, conocí a gente que no olvida. Hay un hombre, un antiguo socio de la tienda donde trabajaba, que me debe un favor considerable. Él tiene los medios. Si llego a la ciudad antes de que abra el banco, puedo conseguir el dinero. Clara lo miró con escepticismo, buscando cualquier rastro de engaño en su rostro. ¿Y por qué un hombre rico le prestaría dinero a un ex escribano vagabundo para salvar la granja de una desconocida?, preguntó, su lógica implacable cortando a través de sus esperanzas. Alejandro sostuvo su mirada, infundiendo en sus ojos oscuros toda la sinceridad que poseía. Porque ese hombre sabe que mi palabra es oro, Clara, y porque le diré que no es para una desconocida. Le diré que es para la mujer que me salvó la vida cuando nadie más me hubiera abierto la puerta. Algo se rompió en la barrera de Clara. Sus labios temblaron y por un instante pareció que iba a llorar de nuevo, pero se contuvo. Se arrastró por el suelo hasta quedar sentada junto a él, tan cerca que sus hombros se rozaban. «Tienes que irte esta misma noche, entonces», susurró ella, aceptando la locura de su plan porque era la única tabla de salvación que le quedaba. «Son 4 horas a pie hasta la ciudad, y con tu tobillo...» Alejandro negó con la cabeza. «No te preocupes por mi tobillo. El dolor es un recordatorio de que estoy vivo. Saldré ahora mismo. La luna está llena. Habrá suficiente luz para ver el camino».
Se puso de pie con dificultad, apoyándose en el bastón, y reprimió una mueca de dolor. Clara se levantó también, rápidamente, y se paró frente a él. La diferencia de altura los obligaba a estar muy cerca. Ella levantó una mano, dudando, y luego la posó suavemente sobre el pecho de él, justo sobre su corazón que latía con fuerza. «Alex», dijo, y su voz era un hilo de emoción pura. «Si esto no funciona, si no consigues el dinero, no vuelvas. No quiero que veas cómo me echan. Prefiero que te vayas y sigas tu camino hacia el mar. Quédate con el recuerdo de este lugar como es ahora, no como será mañana». Alejandro cubrió la mano de ella con la suya, sintiendo el calor de su piel, y supo en ese instante que no podría irse jamás. Pasara lo que pasara. «Volveré, Clara. Te doy mi palabra de honor. Volveré antes de que Evaristo ponga un pie en tu porche». Se inclinó impulsivamente y besó su frente. Un gesto casto pero cargado de una promesa eterna. Luego, sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para irse, tomó su chaqueta vieja, agarró el bastón y salió a la noche fría. El aire helado golpeó su rostro, despejándole la mente. Tenía una misión. Ya no era Alejandro de Velasco, el duque aburrido y cínico. Era Alex, el hombre que tenía que correr contra el tiempo para salvar a la mujer que amaba. Sí, la amaba. La comprensión le llegó mientras cojeaba por el camino de tierra, bajo la luz plateada de la luna. Amaba su fuerza, su orgullo, sus manos trabajadoras y su corazón herido. Y por ella, estaba dispuesto a humillarse, a mentir y a robar si era necesario. El camino hacia la ciudad fue un calvario. Cada paso enviaba un latigazo de dolor desde su tobillo hasta su cadera, pero Alejandro apretaba los dientes y seguía adelante, marcando un ritmo forzado con el bastón. Su mente, sin embargo, trabajaba más rápido que sus pies. No podía ir al banco vestido así. No podía presentarse como el duque de Santillana cubierto de polvo y con ropa de campesino. Nadie le creería, o peor, pensarían que había perdido la razón, lo que desataría un escándalo que llegaría a oídos de Clara. Necesitaba llegar a su palacio urbano, entrar sin ser visto por la servidumbre principal, acceder a su caja fuerte personal y salir antes de que amaneciera. Era una operación arriesgada. Su mayordomo, Ricardo, era un hombre fiel pero extremadamente meticuloso. Si lo descubría, tendría que darle explicaciones que no tenía tiempo de dar. Las primeras luces del alba teñían el cielo de un gris perla cuando Alejandro llegó a las afueras de la ciudad. Las calles de adoquines estaban desiertas, salvo por algún panadero madrugador y los gatos callejeros. Alejandro se movió por las sombras, utilizando callejones traseros que conocía de sus escapadas juveniles, cuando huía de sus tutores para beber vino barato en las tabernas del puerto. Llegó a la parte trasera de su palacio, una imponente estructura de piedra blanca, rodeada de altos muros. Trepó con dificultad por una enredadera antigua que conocía bien, ignorando el dolor punzante en su pie, y se deslizó hacia el balcón de su despacho privado. La ventana estaba cerrada, pero él sabía que cristal estaba flojo. Con una habilidad que sorprendería a sus compañeros de la corte, forzó el pestillo y entró. El aire dentro de su despacho olía a cera de muebles y a papel viejo, un olor que antes le resultaba familiar y reconfortante, pero que ahora le parecía estéril y muerto comparado con el olor a tierra mojada y leña de la hacienda. Se dirigió directamente al cuadro de su abuelo colgado sobre la chimenea y lo movió, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Sus dedos giraron la combinación con rapidez febril. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había fajos de billetes, documentos y, lo más importante, una bolsa de terciopelo con monedas de oro puro, una reserva de emergencia que su familia siempre mantenía. Alejandro agarró la bolsa. Pesaba. Pesaba lo suficiente como para pagar la deuda de Clara 3 veces. Cerró la caja, volvió a colocar el cuadro y se dispuso a salir.
pero al girarse, se congeló. En la puerta del despacho, sosteniendo un candelabro y vistiendo una bata de dormir impecable, estaba Ricardo, su mayordomo. Ricardo parpadeó, ajustándose las gafas, mirando a la figura sucia y desaliñada que estaba en medio del despacho ducal. «Señor», susurró, con la voz temblorosa de incredulidad. «¿Su Excelencia? ¡Santo Dios! Pensamos que... Nos dijeron que había desaparecido en la tormenta. La guardia lo está buscando por todo el condado». Alejandro maldijo por lo bajo. Estaba atrapado. Se enderezó, intentando recuperar algo de su dignidad ducal a pesar de su aspecto lamentable. «Ricardo», dijo con voz firme, la voz del duque. «No hay tiempo para explicaciones. Estoy vivo, como ves. Pero necesito que guardes silencio. Nadie puede saber que he estado aquí. Nadie». Ricardo, leal hasta la médula pero visiblemente confundido, dio un paso adelante. «Pero señor, está herido. Esa ropa... ¿Qué le ha pasado? ¿Ha sido secuestrado? Debemos llamar al médico, avisar a la condesa madre». «¡No!», cortó Alejandro, más brusco de lo que pretendía. Se acercó a su viejo sirviente y le puso una mano en el hombro. «Ricardo, escúchame bien. Lo que estoy haciendo es vital. Hay una vida en juego. Si avisas a alguien, si mi madre se entera, todo se arruinará. Necesito que confíes en mí ahora más que nunca. Olvida que me has visto. Di que escuchaste un ruido y no encontraste nada. Volveré. Volveré pronto y lo explicaré todo. Pero ahora, déjame ir». Ricardo miró los ojos de su señor. Vio en ellos una intensidad febril, una pasión que nunca había visto en el lánguido y aburrido Alejandro de siempre. Vio a un hombre con un propósito, y asintió, lentamente. «Como ordene, Excelencia. Saldré por la puerta de servicio. Dejaré la puerta del jardín abierta para usted». Alejandro sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Ricardo. No olvidaré esto». Con la bolsa de oro escondida bajo su camisa de lino, Alejandro salió de su propio palacio como un ladrón, mezclándose de nuevo con las sombras. Ahora venía la parte difícil, el banco. No podía entrar él mismo. Don Evaristo lo reconocería al instante si lo veía de cerca y bien iluminado, o al menos sospecharía. Y si pagaba como Alex el escribano, Evaristo sospecharía que el dinero era robado. Necesitaba un intermediario. Alguien que pudiera entrar al banco, pagar la deuda en nombre de Clara Valdés y exigir el recibo, sin hacer preguntas. Y solo había una persona en la ciudad lo suficientemente loca y leal para hacer eso sin cuestionar al duque. Mateo, su amigo de la infancia, un noble empobrecido y bohemio que vivía en una buhardilla en el barrio de los artistas, despreciando las convenciones sociales tanto como Alejandro. Alejandro aporreó la puerta de Mateo hasta que éste abrió, con los ojos legañosos y oliendo a vino barato. Cuando Mateo vio a Alejandro, soltó una carcajada incrédula. «¡Por todos los santos! El duque perdido ha regresado convertido en mendigo. ¿Es esta la nueva moda de la corte, Alejandro? Porque si es así, me encanta». Alejandro empujó a su amigo hacia adentro y cerró la puerta. «Necesito un favor, Mateo, y necesito que estés sobrio para hacerlo». En 10 minutos le explicó lo esencial. Tenía que ir al banco, pagar la deuda de Clara Valdés con el oro que le entregaba y asegurarse de que Evaristo firmara la cancelación de la hipoteca. «No digas que vienes de mi parte. Di que eres un inversor anónimo, un filántropo excéntrico, lo que quieras, pero consigue ese papel». Mateo sopesó la bolsa de oro, silbando admirado. «Una mujer, ¿eh? Tiene que ser una mujer muy especial para que el duque de Santillana se disfrace de campesino y robe su propio oro. Está bien, amigo, lo haré, por la aventura y por ver la cara de Evaristo». Mientras Mateo iba al banco, Alejandro esperó en la buhardilla, caminando de un lado a otro a pesar del dolor en su tobillo. Cada minuto que pasaba era una tortura. Imaginaba a Evaristo llegando a la hacienda antes de tiempo,
Imaginaba a Clara sola frente al alguacil. El tiempo se estiraba, elástico y cruel. Finalmente, después de una hora que pareció un siglo, Mateo regresó, agitando un documento sellado con una sonrisa triunfal. ¡Hecho! El viejo buitre casi se traga su monóculo cuando vio el oro. Intentó preguntar, pero le dije que la curiosidad mató al banquero. Aquí tienes, la libertad de tu dama. Alejandro tomó el papel como si fuera un tesoro sagrado. Gracias, Mateo. Te debo una. Me debes muchas, Alejandro. Y cuando vuelvas a tu piel de duque me contarás toda la historia con vino del bueno. Alejandro no se detuvo a descansar. Con el documento a buen recaudo contra su pecho, emprendió el camino de regreso. Consiguió que un carretero que llevaba a heno lo acercara parte del camino, pero los últimos kilómetros tuvo que hacerlos a pie, bajo el sol que ya estaba alto en el cielo. Su cuerpo gritaba de agotamiento. Su tobillo era un bloque de dolor palpitante. Pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Tenía que llegar. Tenía que ver su cara. En la hacienda de los Olivos Caídos, la escena era desoladora. Un carruaje negro estaba estacionado frente a la casa. Dos hombres corpulentos, ayudantes del alguacil, estaban sacando muebles al patio. La vieja mecedora del padre de Clara, una mesa, baúles con ropa. Clara estaba de pie en el porche, pálida y temblorosa, bloqueando la entrada con su cuerpo menudo. Evaristo estaba frente a ella, con un pañuelo perfumado en la nariz, consultando su reloj de bolsillo. «Señorita Valdés, por favor, no haga esto más difícil. El plazo venció al mediodía. Son las 12:15. No ha pagado. La propiedad es del banco. Apártese o tendré que pedirle a mis hombres que la muevan por la fuerza». Clara apretó los puños, sus nudillos blancos. «Él vendrá. Me prometió que vendría. Solo denme una hora más». Evaristo soltó una risita cruel. «¿Su perro guardián? ¿Ese vagabundo cojo? Clara, por Dios, sé razonable. Se ha ido. Huyó con la cola entre las piernas en cuanto vio la realidad. Probablemente te robó algo antes de irse». «¡Miente!», gritó Clara, aunque la duda ya estaba carcomiendo su corazón. Habían pasado horas. Alex no aparecía. ¿Y si Evaristo tenía razón? ¿Y si todo había sido una mentira piadosa para escapar de una situación incómoda? Las lágrimas amenazaban con salir, pero ella no lloraría frente a ellos. «No me moveré. Esta es mi casa». Evaristo suspiró teatralmente. «Alguacil, proceda. Saque a la señorita». Uno de los hombres avanzó y agarró a Clara por el brazo, tirando de ella con brusquedad. «¡No me toque!», gritó ella forcejeando. «¡Suéltela ahora mismo!». El grito resonó como un trueno, haciendo que todos se giraran. Al final del camino, cubierto de polvo, sudando y cojeando visiblemente, venía Alejandro. Parecía un espectro salido de la tierra, pero sus ojos ardían con una furia real. Evaristo parpadeó. «¿El vagabundo ha vuelto? Vaya, qué conmovedor. ¿Vienes a ayudarla a cargar sus maletas, muchacho?». Alejandro no se detuvo hasta llegar al porche. Empujó al alguacil lejos de Clara con una fuerza sorprendente y se colocó frente a ella protegiéndola. Clara lo miró, y el alivio que inundó su rostro fue tan intenso que casi le fallaron las piernas. «Alex, ¿volviste?». Alejandro metió la mano en su camisa y sacó el documento arrugado. Lo golpeó contra el pecho de Evaristo. «Nadie va a cargar maletas hoy, Evaristo. Léelo». El banquero, confundido, tomó el papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Esto es imposible. Un certificado de cancelación de deuda, firmado por mi propio cajero esta mañana, pagado en oro». Miró a Alejandro con una mezcla de miedo y sospecha. «¿De dónde sacó un miserable como usted tanto oro? ¿Lo ha robado? Alguacil, arreste a este hombre. Es un ladrón».
Alejandro se rió, una risa fría y peligrosa. Cuidado con lo que dice, banquero. Ese documento es legal. El dinero fue verificado. Si intenta arrestarme sin pruebas, o si intenta ignorar ese papel, le aseguro que tendrá problemas legales que harán que perder esta granja parezca un juego de niños. Tengo amigos poderosos, más poderosos que usted. Evaristo dudó. Había algo en la voz de ese hombre, una seguridad, una arrogancia que no encajaba con sus ropas. Y el documento era auténtico. Reconocía el sello y la firma. Si el dinero estaba en el banco, la deuda estaba saldada. No podía hacer nada legalmente. Odiaba perder, pero odiaba más los problemas con la ley que no podía controlar. Muy bien, escupió Evaristo, tirando el papel al suelo. La deuda está pagada. La granja es suya, señorita Valdés. Pero le advierto, señaló a Alejandro con un dedo tembloroso. Investigaré esto. Nadie consigue oro de la nada. Si descubro que ha robado un solo centavo, volveré. Váyase, gruñó Alejandro. Y que sus hombres vuelvan a meter los muebles dentro. Ahora. Evaristo, furioso pero derrotado, hizo una señal a sus hombres. De mala gana, devolvieron la mecedora y la mesa al interior. Luego, subieron al carruaje y se marcharon, dejando una estela de silencio atónito tras ellos. Cuando el carruaje desapareció, Clara se agachó y recogió el papel del suelo. Lo leyó una y otra vez, asegurándose de que era real. Pagado en su totalidad. Levantó la vista hacia Alejandro, que estaba apoyado contra una columna del porche, respirando con dificultad, con el rostro pálido por el esfuerzo. «Lo hiciste», susurró ella. «De verdad lo hiciste». Alejandro intentó sonreír, pero el mundo empezó a dar vueltas a su alrededor. El dolor, el cansancio y la falta de comida le pasaron factura de golpe. «Te lo prometí, Clara. Te dije que...» Su voz se desvaneció y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo pesadamente, sumergiéndose en la oscuridad antes de sentir los brazos de ella rodeándolo. Cuando despertó, estaba en su propia cama improvisada en el sofá, pero esta vez había sábanas limpias y suaves. El sol de la tarde entraba por la ventana. Clara estaba sentada a su lado, sosteniendo una taza de caldo, mirándolo con una intensidad que lo inquietó. No había solo gratitud en sus ojos, había preguntas, muchas preguntas. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella suavemente, apartándole el pelo de la frente. «Como si me hubiera atropellado una estampida», admitió él, intentando incorporarse. «Clara, sobre el dinero...» Ella le puso un dedo en los labios callándolo. «Shh, no hables ahora. Descansa. Me salvaste, Alex. Salvaste mi hogar. No me importa de dónde salió el dinero o qué amigo misterioso tienes». Hizo una pausa, y su mirada se volvió más aguda, más penetrante. «Pero cuando te desmayaste, te quité la camisa para ver si tenías fiebre o más heridas». Alejandro se tensó. Sabía lo que venía. Clara metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo. No era el dinero ni un documento, era un anillo, su anillo de sello, el anillo con el escudo de armas de la casa de Velasco, un lobo rampante bajo una corona ducal. Se le había olvidado quitárselo del dedo meñique cuando se disfrazó, o tal vez se le cayó del bolsillo del pantalón al cambiarse, y ella lo había encontrado entre sus ropas. «Encontré esto en el suelo, cuando te cambié la ropa», dijo Clara, sosteniendo el anillo de oro pesado bajo la luz. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Es un anillo muy fino para un escribano, Alex. Tiene un escudo, un lobo y una corona». Ella levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de él. «He visto este escudo antes, en los documentos que mi padre guardaba. Los documentos de su ruina». El corazón de Alejandro dejó de latir por un segundo. El tiempo se detuvo. Ahí estaba. El momento que temía. La mentira se desmoronaba. Clara no era tonta. Había atado cabos. El dinero rápido.
la autoridad con la que habló a Evaristo, el anillo. ¿Quién eres realmente, Alex?, preguntó ella, y esta vez había un temblor de miedo y traición en su voz. ¿Y por qué tienes el anillo del duque de Santillana? Alejandro cerró los ojos, derrotado. Podía inventar otra mentira. Podía decir que lo había robado. Podía decir que se lo encontró. Pero después de todo lo que habían pasado, después de la promesa de la noche anterior, mentirle de nuevo le parecía el acto más vil del mundo. Abrió los ojos y la miró, despojado de todas sus máscaras. No soy Alex, dijo con voz ronca. Mi nombre es Alejandro de Velasco, y soy el hijo del hombre que destruyó a tu padre. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier tormenta. Clara palideció como si la hubiera abofeteado. Soltó el anillo como si quemara y se puso de pie de un salto, retrocediendo hacia la pared. Tú eres él, el duque. No era una pregunta. Era una acusación horrorizada. Has estado aquí todo este tiempo, en mi casa, comiendo mi comida, riéndote de mí mientras fingías ser pobre. Su voz se quebró. Las lágrimas de rabia brotaron en sus ojos. Todo esto fue un juego para ti, ¿verdad? Una diversión para el rico aburrido. Ver cómo vive la campesina miserable. Alejandro se levantó, ignorando el dolor, y extendió las manos hacia ella. No, Clara, escúchame. No fue un juego. Nunca me reí de ti. Me caí del caballo de verdad. Me perdí de verdad. Y cuando supe quién eras, tuve miedo. Miedo de que me odiaras si te decía la verdad. Y tenías razón, gritó ella, agarrando el primer objeto que tuvo a mano, un jarrón de barro, y lanzándolo contra la pared cerca de la cabeza de él. El jarrón se hizo añicos. ¡Te odio! ¡Vete! ¡Vete de mi casa ahora mismo! No quiero tu dinero, no quiero tu caridad sucia. Prefiero vivir bajo un puente que deberle mi techo a un Velasco. ¡No puedes devolver el dinero!, gritó él también desesperado, acortando la distancia entre ellos. Ya está pagado. La casa es tuya. Hice esto por ti, porque te amo, maldita sea. La confesión quedó flotando en el aire, vibrando entre la rabia y el dolor. Clara se quedó paralizada, con el pecho agitado. ¿Me amas?, repitió en un susurro incrédulo y venenoso. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien has estado engañando desde el primer momento? Eso no es amor, mi lord. Eso es culpa. Estás intentando comprar tu conciencia tranquila pagando las deudas de tu padre. Ella señaló la puerta con un dedo tembloroso, sus ojos miel oscurecidos por el dolor de la traición. Lárgate, Alejandro de Velasco, vuelve a tu palacio, vuelve a tu mundo y no vuelvas nunca más. Para mí, Alex el escribano ha muerto hoy. Y tú no eres nadie. Alejandro la miró y vio que no había forma de razonar con ella en ese momento. La herida era demasiado profunda, demasiado fresca. Había salvado su casa, pero había destruido su confianza. Con el corazón hecho pedazos, más dolorido que cualquier hueso roto, asintió lentamente. Me iré, Clara. Pero no fue culpa. Y no fue un juego. Fue lo único real que he vivido en mi vida. Recogió su anillo del suelo, lo apretó en su puño hasta hacerse daño, y salió de la casa, cojeando hacia el atardecer, dejando atrás a la mujer que amaba y la vida que podría haber tenido, sabiendo que esta vez, el camino de regreso al palacio sería el viaje más solitario de su existencia. El camino de regreso al palacio fue un borrón de agonía y oscuridad para Alejandro. No recordaba cuántas veces tropezó, ni cuántas veces tuvo que detenerse, apoyado contra un árbol, jadeando mientras el dolor en su tobillo competía con el dolor mucho más agudo en su pecho. La noche se había cerrado sobre él como un sudario, y cada paso que lo alejaba de la hacienda de los olivos caídos se sentía como una traición a sí mismo, como si estuviera dejando atrás la única parte de su alma que alguna vez había estado verdaderamente viva.
cuando finalmente vio las torres de su palacio recortadas contra el cielo estrellado, no sintió el alivio de llegar a casa. Sintió la náusea de un prisionero que regresa a su celda después de haber probado la libertad. Entró por la misma puerta de servicio que Ricardo había dejado abierta, arrastrando los pies por los pasillos de mármol que resonaban con un vacío sepulcral. Al llegar a sus aposentos, se dejó caer en la alfombra persa, demasiado agotado incluso para llegar a la cama. Ricardo lo encontró allí al amanecer, ovillado y sucio, todavía aferrado al anillo con el escudo del lobo como si fuera un talismán sagrado. El viejo mayordomo no hizo preguntas. Con una eficiencia silenciosa y llena de compasión, ayudó a su señor a levantarse, preparó un baño caliente y quemó la ropa de campesino que olía a humo y a establo. Mientras el agua caliente limpiaba la suciedad de su piel, Alejandro miraba el vapor ascender, deseando que pudiera lavar también los recuerdos, el sabor de la sopa de Clara, el tacto áspero de sus manos, la furia en sus ojos color miel cuando descubrió la verdad. Pero los recuerdos estaban tatuados en su mente, indelebles. Cuando salió del baño y Ricardo le vistió con una bata de seda azul oscuro, Alejandro se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada era el duque de Santillana. Limpio, elegante, intocable. Pero sus ojos seguían siendo los de Alex, el hombre que había amado y perdido en una granja en ruinas. «Cancele todas mis citas, Ricardo», ordenó con una voz que sonaba a grava. «No recibiré a nadie. Y envíe una nota a mi abogado. Quiero ver los registros de todas las operaciones del banco local en los últimos 10 años, especialmente las gestionadas por don Evaristo». Ricardo asintió, notando el acero en la voz de su señor. El duque había vuelto, pero ya no era el joven despreocupado que huía de sus responsabilidades. Había vuelto un hombre con una misión de venganza fría y calculada. Mientras tanto, en la hacienda, el amanecer trajo consigo una soledad que Clara nunca había conocido. Antes, la soledad era su compañera, una presencia constante pero manejable. Ahora, la soledad era un grito ensordecedor. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente, cargado de ausencias. Clara se despertó en el sofá, con el cuello rígido, y por un segundo, solo un segundo cruel, esperó escuchar el sonido del bastón de Alex golpeando el suelo o su voz ronca pidiendo café. Pero no había nada. Solo el viento silbando entre las grietas que él no había tenido tiempo de reparar. Se levantó y caminó como una sonámbula hasta la cocina. Allí, sobre la mesa, todavía estaba el documento de cancelación de la deuda, el papel que le aseguraba que la casa era suya para siempre. Lo tocó con la punta de los dedos, esperando sentir satisfacción, alivio, alegría, pero solo sintió frío. Ese papel había costado demasiado. Había costado la única conexión humana real que había tenido en años. «Es mejor así», se dijo a sí misma en voz alta, su voz rebotando en las paredes vacías. Era un mentiroso, un Velasco. El hijo del hombre que mató a mi padre intentó avivar el fuego de su odio recordando las historias de su padre, la ruina, la humillación. Pero cada vez que intentaba visualizar al duque malvado, su mente le traicionaba y le mostraba a Alex sudando en el tejado, a Alex comiendo su guiso con gratitud, a Alex interponiéndose entre ella y el banquero como un escudo humano. «¿Cómo puede ser el mismo hombre?», se preguntó con desesperación, golpeando la mesa con el puño. «¿Cómo puede el monstruo y el Salvador habitar la misma piel?». Salió al patio, necesitando aire. Sus ojos se fueron instintivamente al gallinero reparado, a las vallas enderezadas. Su presencia estaba en todas partes. Había dejado su marca en la madera, en la tierra, en el aire mismo que ella respiraba. Clara se dejó caer de rodillas en la hierba húmeda y gritó, un sonido gutural de frustración y dolor que asustó a los pájaros en los árboles cercanos. Era dueña de su tierra, sí, pero se sentía más pobre que nunca.
Los días se convirtieron en semanas, y una rutina gris se estableció en ambas vidas, separadas por kilómetros y por un abismo de malentendidos. En la ciudad, Alejandro se sumergió en el trabajo con una ferocidad que asustó a sus consejeros. Ya no delegaba. Revisaba cada cuenta, cada contrato, cada injusticia cometida en nombre de su familia. Descubrió que Evaristo había estado inflando los intereses de los préstamos a los granjeros locales para embolsarse la diferencia, utilizando la inercia del antiguo duque como tapadera. La furia de Alejandro fue metódica. No retó a Evaristo a un duelo, ni lo gritó en público. Simplemente convocó una auditoría real. Presentó las pruebas y observó, con una satisfacción gélida, cómo la guardia se llevaba al banquero esposado de su oficina, llorando y suplicando por una clemencia que no merecía. Cuando la noticia llegó a las calles, la gente comenzó a susurrar. Decían que el duque había despertado, que el lobo de Santillana había vuelto para proteger a su manada. Pero Alejandro no sentía orgullo. Solo sentía que estaba limpiando un desastre que debió haber evitado hace años. Cada acto de justicia era una ofrenda silenciosa a Clara, una forma de pedir perdón a un fantasma que no podía escucharlo. Su madre, la condesa viuda Isabela de Velasco, observaba el cambio en su hijo con una mezcla de admiración y preocupación. Una tarde, lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros de leyes agrarias, con ojeras profundas bajo los ojos y una copa de brandy sin tocar. «Alejandro», dijo ella, entrando con el frufrú de sus faldas de seda. «Has despedido a la mitad del consejo, has encarcelado a tu banquero principal y no has asistido a ninguna de las 5 fiestas a las que fuiste invitado esta semana. La sociedad está escandalizada y fascinada». Alejandro ni siquiera levantó la vista del libro. «La sociedad puede irse al diablo, madre. Estoy ocupado arreglando los errores de esta familia». Isabela se acercó y cerró el libro con suavidad, pero con firmeza. «No son solo los errores de la familia lo que estás arreglando, hijo. Hay algo más. Tienes la mirada de un hombre que ha visto un fantasma. O peor, la de un hombre que ha dejado su corazón en otro lugar». Alejandro se tensó. Su madre siempre había tenido una intuición aterradora. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados que le parecían artificiales y muertos. «No sé de qué hablas». «Por supuesto que lo sabes», insistió ella, poniéndose a su lado. «Ricardo es leal, pero no es de piedra. Me contó cómo llegaste aquella noche. Me contó sobre la ropa de campesino, y he oído los rumores de un ángel guardián que salvó la granja de los Valdés justo antes de que tú empezaras tu cruzada contra el banco». Isabela suspiró. «Los Valdés. Tu padre fue duro con ellos, lo admito, quizás demasiado duro, pero tú no eres tu padre, Alejandro. Y castigarte a ti mismo no cambiará el pasado». Alejandro se giró, y la vulnerabilidad en su rostro hizo que su madre diera un paso atrás. «No me estoy castigando, madre. La estoy amando, y ella me odia. Me odia con cada fibra de su ser porque llevo este apellido. Porque soy un Velasco». Isabela le acarició la mejilla. «El odio y el amor son 2 caras de la misma moneda, Alejandro. Ambos requieren pasión. La indiferencia. Eso es lo que deberías temer. Si ella te odia, es porque le importas». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Alejandro. Si ella te odia, es porque le importas. ¿Podía ser verdad? ¿O era solo el consuelo de una madre? Decidió que no podía seguir así, viviendo de sombras y suposiciones. Necesitaba verla, no para hablarle, no para pedirle nada, solo para asegurarse de que estaba bien, de que su sacrificio había servido para algo. En la hacienda, el otoño estaba dando paso al invierno. Los días eran más cortos y el frío se colaba por las ventanas mal aisladas. Clara trabajaba sin descanso. Con la deuda pagada, todo lo que ganaba vendiendo huevos y verduras en el mercado era para ella. Pudo comprar leña,
pudo comprar harina, incluso pudo comprar un abrigo nuevo de lana gruesa. Pero la prosperidad no llenaba el vacío. Una tarde, mientras recogía manzanas tardías en el huerto, escuchó el sonido de cascos. Su corazón dio un vuelco traicionero. Se giró rápidamente, esperando ver a un jinete solitario, tal vez cojeando. Pero era el cartero del pueblo, un hombre mayor en una mula vieja. «Correo para la señorita Valdés», anunció, entregándole un sobre grueso y sellado con cera roja, pero sin escudo. Clara lo tomó con manos temblorosas. El cartero se fue, dejándola sola con el misterio. Rompió el sello. Dentro no había una carta de amor ni una disculpa poética. Había documentos legales, títulos de propiedad de las tierras adyacentes a la suya, tierras que habían pertenecido a su familia hace décadas y que el banco les había quitado. Y una nota breve, escrita con una caligrafía elegante y angulosa, que ella reconoció al instante, aunque solo la había visto una vez en una lista de la compra improvisada. La nota decía simplemente: «Lo que fue robado debe ser devuelto. No es caridad, es justicia. Úsalas para crecer. A». Clara sintió que las piernas le fallaban y se sentó en la base del manzano. Él le estaba devolviendo las tierras de su padre, tierras que valían una fortuna. Lo hacía desde las sombras, sin pedir reconocimiento, sin exigir gratitud. «Maldito seas, Alejandro», susurró, apretando los papeles contra su pecho mientras las lágrimas calientes corrían por sus mejillas frías. «¿Por qué tienes que ser tan noble? ¿Por qué no puedes ser el villano que necesito que seas para poder olvidarte?» Esa noche, Clara no pudo dormir. La imagen de Alejandro la perseguía. Su odio se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, derribado por los actos de un hombre que demostraba, una y otra vez, que no era su padre. Se dio cuenta de que su orgullo, ese escudo que la había protegido durante tanto tiempo, ahora se estaba convirtiendo en una jaula. La mantenía segura, sí, pero también la mantenía sola y fría. Al día siguiente, tomó una decisión impulsiva. Era día de mercado en la capital. Iría, no para vender, sino para ver. Necesitaba ver al duque de Santillana en su mundo. Necesitaba ver si Alex seguía existiendo bajo las sedas y el terciopelo, o si había sido solo un espejismo de la tormenta. La capital era un hervidero de ruido y color. Clara, con su abrigo nuevo y la cabeza alta, se sentía pequeña entre los carruajes y las damas vestidas con modas que ella no entendía. Se dirigió a la plaza principal, donde se alzaba el Palacio de los Velasco. Era imponente, una fortaleza de poder. Clara se quedó parada en la acera de enfrente, observando las rejas doradas. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se reprendió a sí misma. «Es una locura. Él es un duque. Yo soy una granjera. No pertenecemos al mismo universo». Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, de huir de nuevo a su montaña segura, cuando las puertas del palacio se abrieron. Un carruaje abierto salió, tirado por 4 caballos blancos. Y allí estaba él, Alejandro. Iba sentado solo, vestido con un traje negro impecable, con una capa forrada de piel sobre los hombros. Parecía un príncipe de cuento. Pero su rostro era una máscara de piedra. No sonreía a la gente que lo saludaba. Miraba al frente con unos ojos vacíos, cansados. Clara sintió una punzada de dolor físico al verlo así. Parecía apagado, como si alguien hubiera soplado la vela que ardía dentro de él. El carruaje avanzó lentamente entre la multitud. Y entonces, como si sintiera su mirada, como si un hilo invisible tirara de él, Alejandro giró la cabeza. Sus ojos recorrieron la multitud, pasando por encima de los mercaderes y los nobles, hasta detenerse en ella. El mundo se detuvo. El ruido del mercado desapareció. Solo existían ellos dos. Clara vio cómo la máscara de piedra se rompía. Vio la sorpresa, la incredulidad y luego
una llamarada de esperanza tan intensa que casi la quemó desde la distancia. Alejandro hizo un gesto para detener el carruaje, poniéndose de pie de un salto, ignorando el protocolo, ignorando a los guardias. ¡Clara!, gritó. Y su voz, esa voz profunda que ella recordaba de las noches junto al fuego, resonó por toda la plaza. Pero el pánico se apoderó de Clara. La realidad de la situación la golpeó. Estaba allí, en medio de su mundo, expuesta. La gente la miraba. Las damas murmuraban. Se sintió juzgada, fuera de lugar, indigna. El miedo fue más fuerte que el amor. Dio media vuelta y echó a correr, perdiéndose entre los puestos del mercado, huyendo de él, huyendo de sí misma. «¡Clara, espera!», escuchó el grito de Alejandro a sus espaldas, y luego el sonido de botas corriendo sobre los adoquines. Él la perseguía. El duque de Santillana corría detrás de una campesina en medio de la plaza mayor. Clara no se detuvo. Conocía los callejones, los atajos. Se metió por una calle estrecha, con el corazón latiéndole en la garganta, y se escondió detrás de unas barricas de vino en un patio trasero. Escuchó los pasos de él pasar de largo, su respiración agitada, sus gritos llamándola. Se quedó allí, temblando, hasta que los pasos se alejaron y el silencio volvió. Entonces, se deslizó hasta el suelo y lloró. Lloró porque quería haberse quedado. Lloró porque quería que él la alcanzara, pero el abismo entre ellos le parecía insalvable. Él era el sol, y ella era la tierra. Si se acercaban demasiado, ella se quemaría. Alejandro regresó al carruaje una hora después, derrotado. Había recorrido medio mercado, había preguntado a todo el mundo, pero ella se había desvanecido como el humo. Se sentó pesadamente en el asiento de terciopelo, ignorando las miradas curiosas de su cochero y de los transeúntes. «Al palacio», ordenó en voz baja. Pero algo había cambiado. Ya no sentía el vacío absoluto. La había visto. Ella había venido. Ella había bajado de su montaña y había venido a su mundo. No para vender huevos, no llevaba cestas. Había venido a verlo. Esa pequeña certeza, esa chispa de posibilidad, encendió de nuevo el fuego en su interior. «No has huido para siempre, Clara Valdés», murmuró, mirando hacia las callejuelas donde ella había desaparecido. «Ahora sé dónde buscarte, y esta vez no dejaré que el miedo te aleje». Esa misma noche, Alejandro convocó a Mateo. Su amigo llegó como siempre, con una sonrisa burlona y una botella de vino bajo el brazo, pero la sonrisa se le borró al ver la determinación en los ojos del duque. «Mateo», dijo Alejandro, desplegando un mapa de la región sobre la mesa de caoba. «Necesito que me ayudes a planear algo. Algo grande. Algo que le demuestre a una mujer terca y orgullosa que no me importa un bledo mi título, mi dinero o lo que diga la maldita sociedad». Mateo se sirvió una copa y se inclinó sobre el mapa. «¿Un secuestro romántico? ¿Una serenata con 100 músicos?» «No», dijo Alejandro, señalando la hacienda de los olivos caídos en el mapa. «Voy a renunciar a la temporada de invierno en la corte. Voy a trasladar mi residencia, no al palacio de verano ni a la villa de la costa». Miró a Mateo con una sonrisa desafiante. «Voy a comprar la vieja cabaña del guardabosques que linda con las tierras de los Valdés. Está en ruinas, abandonada. Perfecta». Mateo casi se atraganta con el vino. «¿Te vas a mudar a una choza en el bosque? ¿Tú? ¿El hombre que se queja si las sábanas no son de seda egipcia?» «Ese hombre ya no existe, Mateo. Ese hombre murió en la tormenta. Ahora soy alguien que está dispuesto a empezar de cero para ganar el corazón de la única mujer que me ha visto de verdad». Alejandro enrolló el mapa. «Ella cree que el abismo entre nosotros es el dinero y el título. Voy a eliminar el abismo. Voy a ser su vecino. Voy a trabajar la tierra a su lado. Voy a demostrarle, día tras día, que Alejandro de Velasco puede ser el hombre que ella necesita, sin títulos, sin máscaras. Y no me iré hasta que ella misma
me abra la puerta. Mientras Alejandro trazaba su plan de conquista, en la hacienda, Clara miraba la luna llena, la misma luna que los había iluminado la noche de su promesa. Se sentía agotada de huir, agotada de odiar. Sacó de su bolsillo el papel arrugado con la nota de Alejandro. Lo que fue robado debe ser devuelto. Tal vez, pensó con un latido de esperanza temerosa, tal vez el amor también era algo que había sido robado por el destino y que ahora finalmente estaba intentando ser devuelto. Pero el miedo a sufrir de nuevo, a confiar en un Velasco y ser traicionada, seguía siendo un muro alto y espinoso alrededor de su corazón. No sabía que el asedio estaba a punto de comenzar y que el enemigo venía armado no con espadas, sino con paciencia, semillas y un amor terco que no aceptaba un no por respuesta. La batalla por la hacienda de los Olivos Caídos había terminado, pero la batalla por el corazón de Clara Valdés acababa de empezar. El regreso de Alejandro a la hacienda de los Olivos Caídos no fue un desfile triunfal, sino un acto de humildad silenciosa bajo la luz dorada de un otoño que prometía ser diferente a todos los anteriores. Había dejado atrás su carruaje a 1 kilómetro de distancia, escondido en un recodo del camino, y había caminado el último tramo a pie, llevando al hombro un petate sencillo con ropa de trabajo, y en el bolsillo aquel clavo oxidado que se había convertido en su brújula moral. No vestía sedas ni terciopelos. Llevaba una camisa de lino basta y unos pantalones de lana que había comprado en el mercado de la ciudad, anónimos y funcionales. Sin embargo, el hombre que cruzó la cancela de la hacienda no era el mismo Alex que había llegado arrastrándose bajo la lluvia semanas atrás. Aquel era un fugitivo desesperado. Este era un hombre con un propósito, un penitente que había elegido su castigo y su redención. Clara lo estaba esperando en el porche. No sonreía. Estaba de pie con los brazos cruzados, vestida con su ropa de faena, el cabello recogido en un pañuelo y las botas manchadas de tierra. A sus pies, una caja de herramientas abierta y una pila de madera vieja. No hubo abrazos ni palabras dulces de bienvenida. La mirada que le dirigió fue escrutadora, buscando cualquier señal de arrepentimiento o duda en sus ojos oscuros. «Llegas tarde», fue lo primero que dijo, señalando el sol que ya estaba alto en el cielo. «El día en el campo empieza antes de que el gallo cante, Alex. Si vas a trabajar para mí, tendrás que aprender a ganarle al sol». Alejandro sintió una punzada de alivio al escuchar ese tono áspero. No quería piedad, quería normalidad, quería la verdad cruda de Clara Valdés. «Tuve que dejar ciertos asuntos en orden en la ciudad», respondió él dejando su petate en el suelo y arremangándose la camisa. «Pero estoy aquí». «¿Por dónde empiezo?». Clara señaló la valla del huerto, la misma que él había intentado arreglar torpemente en su primera estancia. «Esa valla sigue siendo una vergüenza. Los conejos entran y se comen mis lechugas. Arréglala, y esta vez asegúrate de que los clavos entren rectos. Luego, hay que limpiar el establo y preparar los cestos para la cosecha de aceitunas. Empezamos mañana al amanecer». Alejandro asintió, tomó el martillo y se dirigió a la valla sin rechistar. Clara lo observó alejarse, y solo cuando él estuvo de espaldas, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Su corazón latía desbocado. Era una locura. Tenía al duque de Santillana, uno de los hombres más poderosos del país, arreglando su valla como un jornalero cualquiera. Pero al verlo golpear la madera, no con la torpeza de la primera vez, sino con una determinación feroz y concentrada, sintió que tal vez, solo tal vez, esa locura podría funcionar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de sudor y silencio compartido. Alejandro descubrió músculos que no sabía que tenía y dolores que el mejor vino no podía calmar.
Sus manos, que habían empezado a sanar durante su estancia en el palacio, volvieron a llenarse de ampollas, pero esta vez no se quejó. Cada ampolla era una medalla, cada dolor de espalda un recordatorio de que estaba vivo y lejos de la hipocresía de la corte. Clara no se lo puso fácil. Lo trataba como a cualquier otro trabajador, criticando sus nudos, corrigiendo su forma de usar la guadaña, exigiéndole más. Pero también había momentos de tregua. Al mediodía compartían el almuerzo bajo la sombra del gran roble, pan, queso y aceitunas. En esos momentos, el silencio se volvía cómodo. Hablaban del clima, de la tierra, de los animales, temas seguros que tejían un puente frágil sobre el abismo de sus pasados. Una tarde, mientras revisaban los olivos viejos para ver cuáles estaban listos para la cosecha, Alejandro se detuvo frente a un árbol retorcido, cuyo tronco parecía una escultura de dolor y resistencia. «Este árbol es como tú», dijo él sin pensar, pasando la mano por la corteza rugosa. Clara se detuvo, con un cesto en la cadera, y lo miró con curiosidad. «Viejo y retorcido, gracias por el cumplido, milord». Alejandro sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No, fuerte, capaz de dar fruto incluso en suelo pedregoso, capaz de sobrevivir a las tormentas y seguir de pie». Clara bajó la mirada, ruborizándose levemente. «Este árbol lo plantó mi bisabuelo. Dicen que los olivos nunca mueren realmente, solo duermen. Mi padre amaba este olivar. Decía que mientras tuviéramos aceite, tendríamos luz y comida». La mención de su padre hizo que la atmósfera se tensara. Alejandro retiró la mano del árbol. «He estado leyendo sobre él», confesó Alejandro en voz baja. «En los archivos de la ciudad. Era un hombre visionario. Tenía planes para un sistema de riego que habría cambiado todo este valle. Mi padre se burló de esos planes en sus cartas privadas. Los llamó sueños de campesino». Alejandro miró a Clara, esperando ver ira, pero solo encontró tristeza. «Los sueños de campesino son los que alimentan al mundo, Alejandro», dijo ella suavemente, usando su nombre real por primera vez en días. «Tu padre no entendía el valor de algo que no se puede contar en monedas de oro». «Yo tampoco lo entendía», admitió él. «Hasta ahora. Estoy intentando entenderlo, Clara. Cada día». Esa noche, la primera helada del otoño cayó sobre el valle. Hacía frío en el granero donde Alejandro dormía, pero se negó a pedir entrar en la casa. Había un pacto tácito de distancia que ambos respetaban. Sin embargo, a medianoche, la puerta del granero se abrió chirriando. Alejandro se incorporó en su jergón de paja, alerta. Clara entró envuelta en un chal grueso, llevando una lámpara de aceite y una manta extra. «Hace frío», dijo ella secamente, dejando la manta a los pies de él. «No me sirve de nada un trabajador enfermo mañana. La cosecha empieza temprano». Alejandro la miró a la luz dorada de la lámpara. Parecía un ángel severo. «Gracias, Clara». Ella se quedó allí un momento, dudando en el umbral. «¿Por qué sigues aquí, Alejandro?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro. «Ya has demostrado que puedes trabajar, ya has pagado tu culpa. Podrías estar en tu cama de plumas, caliente y seguro. ¿Por qué soportas el frío y mis órdenes?». Alejandro se levantó y se acercó a ella, deteniéndose justo antes de invadir su espacio. «Porque mi cama de plumas está vacía, Clara, y porque prefiero pasar frío aquí, cerca de ti, que estar caliente en un lugar donde nadie me conoce de verdad. No estoy aquí por culpa. Estoy aquí porque estoy echando raíces, y duele, pero es el único dolor que quiero sentir». Clara lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Por un instante, pareció que iba a dar un paso adelante, que iba a romper la distancia, pero el miedo seguía ahí, agazapado. Asintió bruscamente, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la casa, como si sus propias emociones la persiguieran. La cosecha de la aceituna comenzó al día siguiente. Fue un trabajo brutal.
varear los árboles, recoger los frutos del suelo, cargar sacos pesados. Alejandro terminó el primer día con los brazos temblando de fatiga, incapaz de levantar una cuchara. Pero al segundo día encontró su ritmo, y al tercero empezó a sentir una extraña euforia. Había algo primitivo y sagrado en recolectar el fruto de la tierra. Trabajaban hombro con hombro, Clara y él, cubiertos de polvo y hojas, riendo cuando una rama se enganchaba o cuando encontraban un nido de pájaros. Los vecinos, que al principio miraban con recelo al nuevo mozo de Clara, empezaron a acercarse. Don Manuel, el viejo del molino, le dio una palmada en la espalda a Alejandro y le ofreció tabaco. «Buen brazo, muchacho», le dijo. «Se nota que quieres a la tierra y a la dueña». Alejandro se quedó helado, mirando a Clara, que estaba al otro lado del campo. ¿Era tan obvio? ¿Podían ver todos lo que él intentaba mantener bajo control? Pero la burbuja de paz en la hacienda de los Olivos Caídos estaba a punto de estallar. En la capital, la ausencia del duque no había pasado desapercibida. Su madre, la duquesa viuda Isabela de Velasco, no era una mujer que aceptara excusas vagas sobre enfermedades o retiros espirituales. Había movido sus hilos, había interrogado a los sirvientes, había presionado a Ricardo hasta que el pobre mayordomo se había derrumbado. Y lo que descubrió la horrorizó más que cualquier enfermedad. Su hijo, el duque, estaba jugando a ser granjero con la hija de un hombre al que ellos habían arruinado. Fue en la tarde del quinto día de cosecha. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de violeta y sangre. Alejandro y Clara estaban cargando los últimos sacos en la carreta, sucios, cansados, pero riendo por una broma tonta sobre una cabra obstinada. De repente, el sonido de cascos y ruedas sobre el camino de tierra cortó sus risas. No era un carro de campesinos. Era un carruaje negro, lacado, con el escudo ducal en oro en la puerta, tirado por 4 caballos blancos pura sangre. El aire se congeló. Alejandro soltó el saco que tenía en las manos. Su rostro se puso pálido bajo la capa de polvo. «Madre», susurró. El carruaje se detuvo frente al porche de la casa, incongruente y amenazante en medio de la sencillez del campo. El lacayo abrió la puerta y descendió una figura vestida de luto riguroso, con encajes negros y una postura tan rígida que parecía hecha de hierro forjado. Isabela de Velasco miró a su alrededor con una expresión de absoluto disgusto, como si el mismo aire del lugar la ofendiera. Sus ojos fríos recorrieron el patio desordenado, las gallinas, la carreta y, finalmente, se posaron en la pareja que la observaba inmóvil. «Alejandro», dijo ella. Su voz no era un grito, era un látigo de seda. «¿Es este el lodazal por el que has abandonado tus deberes? ¿Es esta la compañía que prefieres a tu propia sangre?» Alejandro se enderezó. Por un momento, el instinto de hijo obediente, inculcado durante 32 años, quiso hacerlo agachar la cabeza. Pero entonces sintió la presencia de Clara a su lado. Clara que no temblaba. Clara que había levantado la barbilla y miraba a la duquesa no con miedo, sino con una dignidad feroz. Y eso le dio la fuerza que necesitaba. Caminó hacia su madre, limpiándose las manos sucias en el pantalón, pero sin intentar ocultar su estado. «Bienvenida, madre, aunque me temo que no estamos vestidos para recibir visitas de tu rango». Isabela lo miró con horror. «¡Mírate! Pareces un mendigo. Hueles a estiércol. ¿Has perdido el juicio por completo? Eres el duque de Santillana». «Aquí no, madre. Aquí soy Alejandro, y estoy trabajando». La duquesa soltó una risa incrédula y cruel, girándose hacia Clara. La examinó de arriba abajo con una mirada que habría reducido a cenizas a una mujer más débil. «Y tú debes ser la criatura, la hija de Valdés. Veo que has heredado la astucia de tu padre para embaucar a los Velasco. ¿Cuánto le pediste, niña? ¿Cuánto oro te costó convencer a mi hijo de que se revolcara en el fango contigo?» Clara dio un paso adelante.
Alejandro intentó interponerse, pero ella le puso una mano en el pecho, deteniéndolo suavemente. «Señora», dijo Clara con voz calmada, aunque sus ojos echaban chispas. «Nadie me ha embaucado, y nadie me ha comprado. Su hijo está aquí porque él lo eligió. Y si está sucio, es porque el trabajo honesto mancha las manos, algo que supongo que usted desconoce, ya que las manchas de su familia suelen ser de otra índole, manchas que no se quitan con agua y jabón». Isabela jadeó, llevándose una mano al pecho enjollado. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves? Alejandro, ¿vas a permitir que esta campesina insulte a tu madre? Ordénale que se arrodille y pida perdón». Alejandro se colocó al lado de Clara, hombro con hombro, formando un muro unido frente a la aristócrata. «No, madre. Clara ha dicho la verdad, y nadie se arrodillará aquí hoy. La única que debería pedir perdón eres tú, por venir a mi casa», señaló la hacienda con un gesto amplio, «y faltarle el respeto a la mujer que me salvó la vida». «¿Tu casa?» Isabela estaba al borde de la histeria. «Esta posilga no es tu casa. Tu casa es el Palacio de Santillana. Tu casa es donde está tu título, tu herencia, tu deber. Si no subes a ese carruaje ahora mismo, Alejandro, te juro que te desheredaré, convocaré al consejo, te declararé insano, te quitaré todo». El silencio que siguió fue denso y pesado. Los pájaros habían dejado de cantar. Los trabajadores del campo, que observaban desde la distancia, contenían el aliento. Alejandro miró a su madre y luego miró a Clara. Miró la hacienda, con sus paredes remendadas y sus olivos eternos. Y se dio cuenta de que la amenaza de su madre no le provocaba miedo, le provocaba liberación. «Hazlo», dijo Alejandro con una calma que aterrorizó a Isabela. «Quédate con el título, quédate con el palacio, con los bailes, con los banqueros corruptos y con la soledad de esos pasillos de mármol. No los quiero, nunca los quise. Si el precio de ser duque es perder mi alma, entonces renuncio». Tomó la mano de Clara, entrelazando sus dedos sucios y callosos con los de ella, sin importarle quién miraba. «Mi herencia está aquí, madre, en lo que he construido con mis propias manos. En la verdad, si quieres declararme loco por elegir el amor y el trabajo honesto sobre la hipocresía, adelante, pero no volveré contigo». Isabela retrocedió, tambaleándose como si la hubieran golpeado físicamente. Miró las manos unidas de su hijo y la campesina, y vio algo en la expresión de Alejandro que no había visto desde que era un niño pequeño. Felicidad. Una felicidad desafiante, brillante y absoluta. Comprendió, con la amargura de quien ha vivido toda su vida adorando ídolos falsos, que había perdido. No podía obligarlo, y si lo destruía públicamente, solo confirmaría lo que él decía. «Te arrepentirás», siseó ella, subiendo al carruaje con movimientos temblorosos. «Cuando el invierno llegue y el hambre apriete, cuando el amor se convierta en rutina y te des cuenta de que hueles a pobre, te arrepentirás. Y ese día, Alejandro, no vuelvas a llamar a mi puerta. Para mí, has muerto hoy». «Adiós, madre», dijo él suavemente. El carruaje dio la vuelta y se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que el viento se llevó rápidamente. Alejandro y Clara se quedaron allí, de pie en el camino, mientras el sol terminaba de ocultarse. La mano de él seguía apretando la de ella. Alejandro sintió que le temblaban las piernas, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina. Había hecho lo impensable. Había quemado sus naves. Se giró hacia Clara, esperando ver duda o miedo en su rostro. Después de todo, él acababa de renunciar a la fortuna que podría haber asegurado el futuro de la hacienda para siempre. Ahora eran solo dos personas con una tierra difícil y mucho trabajo por delante. «Bueno», dijo él con una sonrisa nerviosa, «parece que ahora soy oficialmente Alex el escribano o Alex el jornalero,
Espero que el puesto siga vacante porque me acabo de quedar sin otras opciones. Clara lo miró. Sus ojos color miel estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente. Soltó su mano, y antes de que él pudiera reaccionar, lo agarró por las solapas de su camisa sucia y lo besó. Fue un beso feroz, desesperado, un beso que sabía a tierra, a sudor y a una promesa cumplida. Alejandro la rodeó con sus brazos, levantándola del suelo, girando con ella mientras reían contra la boca del otro. «Eres un idiota», murmuró ella cuando se separaron para respirar, apoyando la frente contra la suya. «Un idiota maravilloso y loco. Podrías haber tenido un reino». «Tengo un reino», respondió él, mirando el olivar que se oscurecía bajo las primeras estrellas. «Y tengo a mi reina. Lo demás es solo ruido». Esa noche, Alejandro no durmió en el granero. Cenaron juntos en la cocina, junto al fuego, compartiendo una botella de vino que Clara había guardado para una ocasión especial. Hablaron hasta la madrugada, no del pasado, sino del futuro, de los nuevos brotes, de la venta del aceite, de cómo arreglarían el tejado del ala oeste. Hicieron planes de campesinos, planes pequeños y sólidos como piedras, y cuando el fuego se consumió, Clara se levantó y le tendió la mano. «No hace falta que vuelvas al granero, Alex», dijo ella con las mejillas sonrosadas. «La cama es lo suficientemente grande, y hace mucho frío esta noche». Alejandro tomó su mano y la siguió a la habitación, y allí, entre sábanas de lino áspero y bajo un techo que él mismo había ayudado a salvar, el duque de Santillana descubrió que la riqueza no se mide en oro, sino en el calor de la piel amada y en la paz de una conciencia tranquila. Hicieron el amor con la urgencia de quienes han estado al borde del abismo y han sobrevivido, con una ternura que borraba todas las cicatrices, las de la piel y las del alma. Sin embargo, la vida real no es un cuento de hadas que termina con un beso. El invierno llegó, tal como Isabela había predicho, y fue duro. Hubo días de lluvia incesante en los que el techo volvió a gotear. Hubo noches en las que el frío calaba hasta los huesos y la leña escaseaba. Hubo momentos en los que Alejandro miraba sus manos agrietadas y sentía la punzada de la duda, extrañando la facilidad de su vida anterior. Y hubo momentos en los que Clara lo miraba y temía que él se cansara, que un día despertara y se diera cuenta de que había cambiado un palacio por una ruina. Pero cada vez que la duda asomaba, uno de los dos estaba allí para sostener al otro. Cuando Alejandro se frustraba porque el arado se rompía, Clara le enseñaba a repararlo con paciencia, recordándole que la tierra requiere humildad. Cuando Clara se angustiaba por las cuentas, Alejandro usaba su ingenio y su educación para negociar mejores precios en el mercado, demostrando que el Alex escribano era tan valioso como el Alex jornalero. Y entonces llegó la primavera. Y con ella, una noticia que ninguno esperaba. Un mensajero del rey llegó a la hacienda, cubierto de polvo, preguntando por don Alejandro de Velasco. Clara sintió que el miedo le helaba la sangre. ¿Había vuelto Isabela para cumplir su amenaza? ¿Lo arrestarían? Alejandro recibió al mensajero en el porche, con Clara a su lado, su mano firmemente entrelazada con la de ella. El mensajero le entregó un pergamino sellado con lacre real. Su Majestad el Rey ha seguido con interés el peculiar caso judicial que usted inició en la capital, Excelencia, dijo el mensajero. El rey está impresionado por su integridad al denunciar la corrupción de su propia clase. Alejandro rompió el sello y leyó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué dice?, preguntó Clara, incapaz de esperar. Alejandro la miró y una sonrisa lenta se extendió por su rostro, iluminándolo más que el sol de primavera. Dice que el rey acepta mi renuncia a los privilegios de la corte, pero que se niega a quitarme el título. Dice que el ducado de Santillana necesita un hombre que entienda el valor de la justicia
más que el del protocolo. Y me nombra consejero real de Agricultura. Quiere que implemente las reformas de riego que mi padre despreció. Quiere que enseñe a otros nobles a cuidar sus tierras como yo he aprendido a cuidar esta. Clara se tapó la boca con las manos, riendo y llorando a la vez. ¿Consejero de Agricultura? ¿Tú? ¿El hombre que no sabía distinguir una azada de una pala hace 3 meses? Aprenderé, dijo él abrazándola. Aprenderemos, juntos. Alejandro no volvió al palacio. Convirtió la hacienda de los Olivos Caídos en su residencia oficial, para escándalo de la sociedad y deleite de los vecinos. Construyeron el sistema de riego que el padre de Clara había soñado, y el valle floreció como nunca antes. Tuvieron hijos, 3 niños con ojos color miel y la risa fácil de su padre, que corrían descalzos entre los olivos y sabían que eran nobles no por su sangre, sino por su tierra. Y el clavo oxidado. Alejandro nunca lo tiró. Lo enmarcó en un pequeño cuadro de madera vieja y lo colgó sobre la chimenea de la sala principal. Y cada vez que alguien, algún visitante importante o algún viajero perdido, preguntaba qué significaba ese clavo viejo en la casa de un duque, Alejandro sonreía, miraba a Clara y respondía: «Ese clavo, amigo mío, es el precio de mi alma y la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque a veces hay que perderse en la tormenta para encontrar el camino a casa. Y a veces el amor verdadero no se encuentra en los salones de baile, sino bajo la lluvia, con las manos sucias y el corazón abierto, dispuesto a repararlo todo, un clavo a la vez». Fin.